Y bienvenido, Luis, entonces, para que nos des una perspectiva, sobre todo de varios temas. Empezamos por petróleo, tocamos oro. Cuéntanos un poquito, a ver qué está afectando al mundo con respecto al petróleo en este momento. Hola Alberto, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarnos otra vez. Pues mira, tenemos el petróleo que, como cualquier activo, cualquiera, funciona por oferta y por demanda. Es decir, cuando hay mucha oferta de algo, hay mucho de algo en el mercado, ese algo vale menos. Cuando hay mucha demanda de ese algo, eso vale más, y viceversa. El petróleo tiene estos shocks, ¿no?, de oferta y de demanda. Si vemos en el gráfico, tenemos la parte de la izquierda, este movimiento de bajada y de posterior subida, que es por tema de demanda. ¿Qué pasó? Aquí tuvimos la COVID, que no se compraba petróleo. De hecho, el petróleo, aquí en este gráfico no se ve, pero algún vencimiento del petróleo estuvo en negativo. Es decir, te pagaban por llevarte el petróleo. Costaba más almacenarlo que no lo que daba de beneficio. ¿Por qué? Porque no había barcos, no había aviones, no había camiones, etc. Entonces, no había demanda, el precio bajó mucho. ¿Qué pasó poco después? Se anunciaron las primeras vacunas de la COVID. El mercado dijo, va a volver a haber mucha demanda, subimos el precio, ¿vale? Todo bien, todo bien, todo bien, hasta que llega la guerra de Rusia. Aquí ya tenemos un shock de oferta. El mercado tuvo miedo de que ese petróleo de Rusia se frenara, se dejara de vender por sanciones, por impacto bélico, y pues al haber menos oferta o perspectivas de menos oferta, se dispara el precio del petróleo, que además venía caro por un exceso de demanda. Bueno, el mercado ve que Rusia sigue vendiendo petróleo, que hay alternativas, se abren las puertas a Irán, etcétera, etcétera, el petróleo va bajando, tenemos recortes de producción. ¿Por qué? Porque los miembros de la OPEP, al final, oferta-demanda, sí, libre mercado, pero es verdad que en petróleo no hay un libre mercado, hay un oligopolio. Los países de la OPEP dominan la oferta, por lo tanto, pueden mover el precio del petróleo, intentar mover el precio del petróleo de forma más o menos simple. No es lo mismo mover el precio de las patatas que mover el precio del petróleo, porque productores de patatas hay miles, millones, pero productores de petróleo hay 5 o 6. Entonces, reducen la producción y provocan cierta subida del petróleo, acentuado por el último impacto. Los ataques terroristas de Hamas a Israel, que desembocan en una guerra, que provocan de nuevo un cierto miedo a esta situación del petróleo, a que vuelva a haber una escasez de petróleo. ¿Y por qué afecta tanto que sea Medio Oriente? A ver, tenemos es verdad que el impacto de la guerra en la zona concreta de Israel y de Gaza realmente no afectaría mucho al petróleo. Tenemos, la clave es Irán. Tenemos el estrecho de Hormuz, que pues, es donde desemboca, de donde sale el Golfo Pérsico, con, fíjate, todos los países que hay en el Golfo Pérsico productores de petróleo. Si Irán, que con su brazo terrorista Hezbollah, entrara de forma activa en la guerra de Israel, es muy probable que esas sanciones que le quitaron para compensar el menos petróleo vendido de Rusia, volvieran a aplicarle esas sanciones, Irán se enfadara, ¿vale? No puedo vender petróleo, pues corto el estrecho de Hormuz. Cortar el estrecho de Hormuz representa que más o menos entre el 20 y el 35% de la producción de petróleo en el mundo se quedaría atascada sin poder salir de Kuwait, de Irán, evidentemente, de Omán, de Arabia Saudita, ¿vale? Es verdad que podrían buscar rutas alternativas, pero no sería fácil, sería más lento y provocaría cierto shock en la oferta, y poder disparar el precio del petróleo a, pues seguramente, pues 200, 150, algo que pues provocaría lo primero de todo, pues una inflación más alta. Llevamos meses de inflación. El petróleo, es verdad que se mira mucho la inflación subyacente, que no cuenta el precio directo del petróleo, pero absolutamente todo lo que compramos tiene
intrínseco el coste del petróleo, porque si compramos patatas que decía antes, las patatas se cultivan con un tractor que lleva gasoil y llegan a la tienda o llegan al mercado con un camión que usa gasoil y llegan a la tienda final también con gasoil. Por lo tanto, sería inflacionario y tendríamos el riesgo también de subida de tipos de interés, o sea, de esa subida de tipos. Para frenar esa inflación. Para frenar esa inflación. Miraba el otro día, alguien decía, no sé si será cierto, que tocando el petróleo 170, 180, a lo que es los oyentes y a nosotros mismos, a la gasolinera nos cobrarían 3 euros el litro. Eso habría que verlo, porque siempre está la duda de cuando sube el petróleo, sube la gasolina, y cuando baja no baja, y que la subida es mayor que en la gasolina que realmente en el petróleo. No te sabría decir, dentro del precio de la gasolina no es solo petróleo, pues ahí hay que refinar ese petróleo, que tiene un coste, hay que transportar ese petróleo, que tiene un coste, las distribuidoras, las propias gasolineras tienen un coste. No te sabría yo dar ese cálculo. Otras veces que ha estado en 170 el petróleo o 150 y algo, no hemos llegado a precios de gasolina de 3 euros. Es verdad que el verano pasado lo tuvimos en 2, con petróleo a 130, 120. Habría que ver, tema impositivo, si habría rebajas impositivas, etcétera, etcétera. Como el año pasado, que daban estos 20 céntimos por litro, ¿no? Hubo bonificaciones por pago de gasolinas, pero lo que está claro es que es inflacionario. Está claro que es inflacionario, y el miedo a los tipos de interés, pues ya no solo de la inflación, que nos cuesten más las patatas que te decía antes, sino que también los bancos centrales suban tipos. También te voy a decir una cosa, los bancos centrales no tienen mucho margen de subir tipos, ¿vale? Porque la economía la dañarían, pues sería un añadido a este impacto económico de la subida de petróleo. Y además, ¿qué podría hacer un banco central contra un petróleo a $200, a $300, a 250? Es un shock puro del petróleo, de oferta de petróleo. Si fuera de demanda, sí que podrían actuar los bancos centrales, subiendo tipos, bajaría la demanda. Es un shock de oferta brutal, que yo creo que subiendo tipos no arreglarían, no bajaría el precio del petróleo, porque al final es que habría poco petróleo en circulación. Por lo tanto, no veo una reacción inmediata de los bancos centrales ante eso. Primero, ojalá no pase. A día de hoy yo creo que el mercado espera que no pase, si no tendríamos ya el petróleo disparado, y no está disparado. De hecho, está más barato que hace 3 semanas, mucho más barato que en los momentos más tensos de la guerra a Rusia, y más o menos al precio del inicio de la guerra a Rusia. Por lo tanto, ojalá, y por temas humanitarios evidente también, una entrada de Irán o de Hezbollah en la guerra, pues tendría consecuencias humanitarias bastante devastadoras, que esperemos que no pase. En cuanto a la oferta, además de ese problema que tenemos con Irán, que yo creo que es el más importante, habría que ver después la reacción de la OPEP, aquí un pequeño listado de factores además del de Irán. Veríamos la reacción de la OPEP, seguramente habría subida de producción de Arabia Saudita, por ejemplo, o Estados Unidos ya ha acercado la mano a Venezuela, o es un poco el calienta que sales, ¿no? Exacto. Tenemos sancionado a Venezuela, pero como ahora tenemos Irán y Rusia, pues Rusia evidentemente castigado, bueno, en teoría castigado, Irán con la amenaza de que saldría del partido, pues abremos la mano. Ni mucho menos Venezuela tiene la capacidad para sustituir todo lo que produce Rusia y Irán y todo el Golfo Pérsico. Claro. Pero bueno, de todas formas también impacta la demanda, como he dicho antes, y ahí sí que me tranquiliza la demanda. No por una buena noticia, sino porque como el mundo se está ralentizando, el mundo va a consumir menos petróleo. Por lo tanto, por la pata de demanda, el petróleo no debería ponerse a precios muy altos. Yo creo que el rango 80-70, ahora está 90, ¿vale? Por las tensiones que ha habido, yo creo que estarían cómodos los países de la OPEP, porque si aprietan mucho, también sí que bajaría más la demanda y tendrían problemas. Y por la parte de la demanda, yo creo que el mundo tener el 70-80, a ver, el mundo puede asumir petróleos a 100 tranquilamente, a 110, y no sería un cataclismo. A 150 ya le empezaría a costar, a 200 ya sería dañino. Por lo tanto, de momento,
el mensaje yo creo que es un poquito de tranquilidad en todo En este sector. el ruido que está habiendo sobre el petróleo. Esto.